Todo análisis merece un balance empresarial. Esto es Balance Empresarial, con el contador público Óscar Gutiérrez. Hola, buenos días. Como cada viernes nos encontramos aquí haciendo un balance empresarial sobre situaciones que tienen que ver a veces con cotidianidades. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema pues muy importante para quienes persiguen fines sociales. Estamos hablando de las organizaciones de la sociedad civil. En muchos estados podrán llamarse de manera distinta. Podrán llamarse desde instituciones de beneficencia privada, asociaciones de beneficencia. Cada estado tiene en su código civil el nombre que les determine. Sin embargo, para efectos de leyes federales, pues conocemos estas como asociaciones civiles. El Instituto Nacional para el Desarrollo Social, el INDESOL, que pertenece a la Secretaría del Bienestar. Antes, la Secretaría del Desarrollo Social, pues contemplaba o contempla las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, ¿quién no conoce, de cierta manera, alguien que ha decidido empatizar con otro porque ha vivido una situación particular, sea de salud, sea económica, sea de tipo deportiva, incluso hasta cuestiones de asociaciones religiosas, educativas, etcétera, y decide asociarse con otra persona, cuál es un derecho constitucional emanado de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 9, donde habla de la libre asociación, donde una persona puede con otra asociarse para realizar un fin que sea lícito. Y bueno, pues de aquí surgen las asociaciones civiles, asociarse con otra persona para realizar alguna actividad que sea lícita. En este caso, pues a lo mejor alguna persona ha vivido alguna enfermedad muy lamentable, ha tenido que perder un ser querido, ha visto niños en la calle en situación de extrema pobreza. Y bueno, ¿cuántos de ustedes no quieren ayudar a otros y deciden realizar una asociación de estas? ¿Sabe usted que la reforma fiscal contempla un gran modificación, una gran modificación a diversos artículos que tienen que ver con esto? El día de hoy vamos a hablar con un experto, el licenciado y maestro en impuestos Marco Agustín Ramírez Rodríguez, quien nos va a explicar un poco de este tema. Sin embargo, es un tema que merece ser estudiado. ¿Usted tiene una asociación civil? ¿Conoce alguna? ¿Sabe si tienen obligaciones de qué tipo de manera fiscal? ¿Si están operando de manera regular? ¿Si tienen beneficiarios? ¿Cómo es que atienden a sus beneficiarios? Todo esto pues tiene que ver con lo que estamos hablando de la reforma. Y como siempre, usted ya sabe, salimos a preguntarle a nuestros conciudadanos si conocen, saben qué son las organizaciones de la sociedad civil, qué hacen, cómo operan. Y bueno, pues vamos al sondeo. Que pudiera usted contestarme si sabe lo que es una asociación civil y por qué considera que son importantes. Pues bien así, no, pero sí, se supone que las personas se asocian para buscar algún bien, algún beneficio o algo que les está haciendo falta. Claro que sí, son un conjunto de gentes o de personas con ideales propios. Sí sé qué son, pero no lo creo muy importante. ¿Y por qué considera que son importantes? Porque tienen ideas propias y tienen situaciones que pueden hacer cambiar su entorno. ¿Por qué? ¿Por qué le parece que no son tan importantes? Porque aunque propongan o digan que van a dar apoyos, a veces no lo dan. Siempre es por eso. Es como la política. Ahora, para el 2021, el gobierno está proponiendo que se haga una fiscalización de los recursos que reciben. ¿Qué opina usted de eso?
¿Que reciben quién? Las organizaciones. Pues no creo que sea conveniente, ¿no? No creo que sea conveniente porque no creo que el gobierno vaya a poder apoyar a esas organizaciones para que tengan sus movimientos, ¿no? Es importante que todo se fiscalice porque probablemente si los recursos se van a transparentar, se van a evitar actos de corrupción y todo. Es bueno y qué bueno que lo hagan. Y por último, ¿cree que el gobierno debería de apoyar a las organizaciones que trabajan en temas de beneficencia, como apoyo a personas enfermas, personas en situaciones de vulnerabilidad y todos esos temas? Yo creo que es su obligación, debería de ser su obligación como gobierno apoyar a las personas, ¿no? Por eso es un gobierno. Muy bien. Pues ya lo escuchó usted. Las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel muy importante en la restauración del tejido social. Estas organizaciones de la sociedad civil suplen al gobierno de cualquier nivel, municipal, estatal, federal, en la función que éste lleva, involucrando pues a la sociedad civil en realizar acciones que tienen que ver con de tipo de salud, de educación, etcétera. Al final estas organizaciones de la sociedad civil pues tienen que estar reguladas. Eso todos lo sabemos. El asunto aquí de fondo, que creo que es algo que tenemos que analizar, es que el fundamento técnico de el Poder Ejecutivo cuando presenta el presupuesto, la propuesta al presupuesto de egresos del siguiente año y la ley de ingresos, pues contempla una serie de análisis de lo que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil. Actualmente se contemplan alrededor de 45,000 organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, según los registros que tiene la propia Secretaría de Desarrollo Social, hoy Secretaría del Bienestar, y solo de esas 11,150 están en el padrón de donatarias autorizadas. Las donatarias autorizadas son aquellas que pueden expedir comprobantes deducibles de impuestos. Ustedes conocen muchas que han estado en discusión cada diciembre cuando apoyamos a estos niños con capacidades especiales o con capacidades diferentes, pues que destinan las empresas a alguna parte de su presupuesto de su operación. Bien, le damos la bienvenida al licenciado y maestro en impuestos, al licenciado Marco Agustín, que nos va a aclarar ciertas dudas que tenemos sobre esto. Buenos días, licenciado. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Licenciado, pues como ya escuchó, y bueno, pues es un tema que usted conoce muy bien porque usted ha estado muy cerca siempre de las organizaciones de la sociedad civil, es una persona muy participativa en este sentido, que nos pueda aclarar primero, pues, ¿qué es una asociación civil para efectos fiscales? Sí, mira, exactamente. Lo primero que tenemos que ver, como bien dices, es pues distinguir que la asociación civil pues existe, sí, independientemente de la forma en que vaya a tributar, ¿no? Okay. O sea, la asociación civil es una figura jurídica en que se crea una persona moral que nos permite el Código Civil aquí en Aguascalientes para realizar cierto tipo de actividades que no tengan una finalidad 100% económica, ¿no? Okay. Entonces tú te puedes constituir como asociación civil. Uh-huh. Ahora, aquí lo importante es ver cómo vas a tributar, ¿no? Como bien decías, el efecto fiscal. Por supuesto, por ahí, sí. En la ley del impuesto sobre la renta, en el título 3º, se encuentran las personas morales que se denominan que no van a tener fines lucrativos. Uh-huh. Y este apartado, este título de la ley del impuesto sobre la renta, una de las partes importantes es que dice que los contribuyentes que enuncia aquí, las personas que enuncian el artículo 79 en el título 3º, sí, no van a ser contribuyentes para efectos de impuestos sobre la renta. Ok. ¿No? Entonces, va a haber cierto tipo de personas morales, de grupos, que no van a ser contribuyentes para el impuesto sobre la renta. Entonces, dentro de esos grupos hay varias asociaciones civiles o organizaciones de la sociedad civil, sí, que es un poquito más amplio el concepto. Sí, claro. Pero
tienen que cumplir requisitos para que puedan la autoridad fiscal autorizarte para que puedas recibir donativos, y entonces esa autorización es la que te saca para que no seas contribuyente. Entonces, pues sí, se viene la reforma fiscal, como bien dices. Oye, entonces, esta propuesta de reformar el artículo 79, como bien dice, tiene que ver con alguna situación en específico. ¿Por qué esta propuesta? ¿Por qué reformarlo ahorita? Mira, yo lo que he seguido viendo es que es un camino que viene recorriendo pues el fisco, el gobierno, desde hace varios años, que es para tratar de combatir un poco prácticas que podrían considerarse o presumirse como de evasión fiscal. ¿Qué es lo que está pasando? Está cerrando un poco las puertas a las asociaciones civiles para que puedan pues funcionar más libremente. Les está quitando un poquito de libertad a las asociaciones civiles con un fin recaudatorio y tal vez una justificación de evitar la evasión, pero sí les está quitando libertad. Entonces, en base a esto, ¿son funcionales las asociaciones civiles? Entiendo que son figuras jurídicas utilizadas, pues, a veces quienes se dedican a planear, a hacer estrategias, pues lo utilizan para otros fines, pero el propósito inicial, que es el grosor de la población, la ayuda, lo que mencionábamos, lo que destinan estas asociaciones de tiempo, de esfuerzo para poder restaurar el tejido social, finalmente la pregunta es, porque les va a afectar a todas, no solamente a las que planean. Claro. ¿Es funcional una asociación civil? ¿Sirve para los fines para los que fue creado? ¿O cuál es tu opinión al respecto? Se están perdiendo las finalidades, porque precisamente cuando nace la asociación civil se diferencia de otros tipos de personas morales, de sociedades, por la facilidad de constituirse, por la facilidad de operar, porque una persona con buena voluntad, aunque no tuviera muchos recursos o mucha preparación, podía constituirse y empezar a generar actividades de auxilio, como decías tú, para atención de grupos vulnerables, protección de derechos humanos, en cooperación con el gobierno, ¿no? Que siempre ha sido una labor también de la sociedad civil. Ahora con la reforma fiscal, cada vez se trata de formalizar o incluso hasta profesionalizar más la constitución de una asociación civil. El manejo también, ¿no? El manejo, la operación. Sí, y porque no solo es la constitución y no solo es lograr la autorización, que cada vez es más complicado, ¿no? Cada vez las personas de servicio de administración tributaria ponen más trabas para darte la autorización y entonces te mandan a tributar al título segundo. Entonces, pero el control, toda la información, las obligaciones, se vuelve también muy profesional y se vuelve muy formal, lo que en muchas ocasiones el sentido propio de la asociación civil sí se pierde. Oye, Marco, dentro de lo que nos dice el auditorio es que a veces, o muchas veces, lo que la gente conoce, la sociedad civil en general, las personas, pues conocemos, es que el gobierno destina de los recursos que luego obtiene de los mismos impuestos a apoyar a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué tanto es esto verdad? O sea, ¿cuánto del presupuesto, si conoces, es destinado a las organizaciones de la sociedad civil, sea federal, sea estatal? ¿Tienes algún dato de esto? No tengo un dato preciso, pero sí, o sea, en porcentaje. Normalmente el problema es que son porcentajes del presupuesto de secretarías, de organismos gubernamentales. Estamos hablando a veces hasta un 25% del presupuesto que se otorga a una secretaría. Y eso sí es cierto. O sea, es importante también establecer candados porque se ha practicado o se ha realizado la costumbre gubernamental de cubrir obligaciones que tiene el gobierno de prestaciones sociales a través de donativos a asociaciones civiles, y esa no es la finalidad. Hay la finalidad y hay programas que están destinados exclusivamente a aportar a programas de la sociedad civil, ¿no? A apoyar
a programas de la sociedad civil, que también es una obligación del gobierno, ¿no? Sí, nosotros veíamos en nuestra investigación que hicimos para esta sección, que la Secretaría del Desarrollo Social, hoy Secretaría del Bienestar, a través del organismo del Instituto Nacional para el Desarrollo Social, del presupuesto que recibe para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, en los últimos 2 años, 18 y 19, solamente destinó el 5% como coparticipación, le llamaron ellos así. Entonces, pues hablando del tema de presupuesto, es muy poco. En Aguascalientes, en el presupuesto del 2019, vimos alrededor de 20 millones de pesos para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, a todas las que estén en este sentido. Vemos que el presupuesto que se les destina a las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones civiles, se tendrá contemplado algo para incentivarlo, porque bueno, una cosa es ponerles candados, porque entiendo que ahora lo que están diciendo es que haya mayor regulación en su operación. ¿Hay algún presupuesto destinado, o las asociaciones civiles son las que lo generan? No, sí, o sea, en el presupuesto de egresos que se presenta para el 2021, no hay un rubro específico que venga de apoyo a organizaciones de la sociedad civil, no lo hay. Okay. Hay un presupuesto que se otorga a las secretarías de Estado, ¿no? Sí. Entonces, esas secretarías de Estado tienen dentro de sus obligaciones, por ejemplo, como bien decías, la del bienestar, la de educación pública, tienen obligaciones de destinar un porcentaje de su presupuesto para apoyos a organismos de la sociedad civil. Sí. Pero vienen también otros rubros, en otros ramos en el presupuesto de egresos, que son exclusivamente para programas sociales. Uh-huh. Y en esa parte de programas sociales, apoyo de comunidades indígenas, jóvenes en situación vulnerable, para apoyar la equidad de género, todo ese tipo de programas sociales que también vienen categorizados para ver en qué rubro se va a gastar cada cosa. Hay una parte pequeña que sí se va a destinar a organizaciones de la sociedad civil. Eso es lo que comúnmente el gobierno realiza a través de las asociaciones de las organizaciones de la sociedad civil, pues, ¿sí? ¿Es así? Sí, es que hay que diferenciar, porque también de repente se confunde, porque una parte es la labor del gobierno. Por ejemplo, el gobierno tiene que generar un programa, en comunidades indígenas para crear un sistema de salud. Esa obligación la tiene que hacer directamente el gobierno. Pero hay otros rubros donde se tiene que destinar un presupuesto de un porcentaje considerable para que sea la sociedad civil la que participe, la que proponga, la que cree, genere programas y proyectos. Ejecuten. Y ejecuten, y entonces es ahí donde se les tiene que dar esos apoyos. Ok. Entonces, la ley prevé una diferencia que me gustaría que quedara muy, muy clara desde tu participación, que nos ampliaras tanto como fuera posible. En la modificación, la propuesta de reforma, está eliminar o poner candados a 4 rubros que menciona ahí el presupuesto o la propuesta de modificaciones a las diversas leyes que tienen que ver con esta materia. Lo que dice la propuesta es que desaparezcan, o que las asociaciones civiles que no están autorizadas para para emitir comprobantes deducibles de impuestos, es decir, las donatarias autorizadas, estas que no están autorizadas, sean o tributen o paguen sus impuestos conforme a cualquier persona moral. ¿Qué diferencia hay y por qué resaltar tanto esta diferencia? Para que nos amplíes todo lo que sea posible para entenderlo muy bien. Sí, claro. Desde que se crea el capítulo, desde que se crea las personas moral con fines no lucrativos, pero para efectos fiscales, desde que se crea el régimen de
todas las personas que no van a ser contribuyentes, que no van a tener obligación de pagar impuestos, desde que se hizo una distinción de que había ciertas personas morales, había ciertos organismos, ciertas instituciones que para entrar en el capítulo, para poder evitar ser contribuyentes, para no pagar impuestos, tenían que estar autorizadas por la autoridad fiscal. Y había otras que no. Uh-huh. Entonces, había cierto tipo de asociaciones civiles, por ejemplo, que ahorita viene la reforma, las que daban becas, ¿no? Las que daban becas no necesitaban autorización. Entonces, ahora lo que se hace es que hay unos rubros que antes no necesitaban autorización, que son 4 rubros principales, que son dar becas en materia ambiental, que ahora ya se les va a requerir esa autorización de Hacienda. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer? Pues regular o hacer más formal este tipo de asociaciones civiles. Uh-huh. Antes tú, con el puro hecho de ser una asociación civil que daba becas, ya no eras contribuyente, no necesitabas ninguna autorización. Okay. Si eras una asociación civil que se dedicaba a temas ambientales, no necesitabas una autorización, necesitabas una autorización de Semarnat para decirte que sí te dedicabas a temas ambientales. Investigación científica, tecnológica. Ajá, no necesitabas la autorización del instituto que se dedica a regular la materia científica y tecnológica, pero no de Hacienda. Okay. Entonces ahora se incorporan estas figuras también para que tengan la autorización. La regulación directa de Hacienda, y yo soy el que te voy a autorizar o no para que salgas del esquema de tributación de la ley del impuesto sobre la renta. Eso es lo que está pasando, que tiene la finalidad de regular, de controlar más esos aspectos de la recaudación, porque si te fijas, viene también la reforma sobre erogaciones, sobre los gastos. De hecho es lo que te quería preguntar para que el auditorio que nos está escuchando lo entendiera de una manera más sencilla, que lo explicaras así, qué implicación tiene. Por ejemplo, yo soy una organización de la sociedad civil, una asociación civil que doy becas a mis beneficiarios. ¿Qué cambia? ¿Qué es lo que pasa si no soy donataria autorizada el 1 de enero del 2021? ¿Qué va a pasar con esas becas que yo sigo otorgando de manera natural? ¿Qué va a pasar? Sean educativas, sean con el propósito alimentario, con el propósito de movilidad, con el propósito que sea. Esa beca que yo otorgo en el ejercicio 2021, ¿qué tratamiento fiscal o ¿Cómo lo tengo que manejar? ¿Cuál es la diferencia o el cambio que existe para entenderlo? Sí, es un cambio muy, muy fuerte, porque con la reforma que viene en el penúltimo párrafo del artículo, te lo van a considerar como remanente distribuible. ¿Qué quiere decir? Que te lo van a considerar como si le hubieras dado un pago de una utilidad a un socio y vas a tener que pagar impuestos sobre esa beca, como si fuera una ganancia. O sea, lo que están haciendo es tratar de prohibirte que puedas otorgar becas o puedas otorgar apoyos de forma directa si no tienes la autorización. Okay. ¿Qué te dice la reforma? Si no tienes autorización y tienes un capital o activos que deseas donar, tiene que ser a otra institución o a otra asociación civil que está autorizada para recibir donativos, pero ya no vas a poder otorgar becas de forma directa. Y si las otorgas, las que otorgues para ser consideradas una ganancia, un reparto de una utilidad, de un remanente. O retener el impuesto para poder hacerlo deducible, vaya, porque esto que mencionas yo creo que es algo que la organización, la sociedad en general debe conocer. Esto que mencionas de los remanentes distribuibles, vaya, es que yo el tratamiento que le dé a la salida del dinero, antes era un cheque, yo se lo daba a un niño que quiere seguir estudiando, le daba su cheque y ese niño iba, lo cambiaba su cheque, y ese dinero pues él lo podía gastar en su escuela o en un instrumento musical o lo que sea, para continuar con sus estudios cualesquiera que fueran. Ahora en el 2021
ese dinero se va a considerar como que yo repartí una utilidad y debo pagar el impuesto. Para que usted se dé una idea, es el 35% del valor del impuesto que se paga directo. Entonces, esto es complicado. ¿Y qué otra situación hay de esta? Porque mencionabas que no solamente tiene que ver, sino en general con las erogaciones. Esta es una erogación, es una salida. ¿Qué otra debemos poner atención? Sí, todas las erogaciones que se realicen ahora con la reforma, ya no va a haber salvedades. Entonces todas tienen que ser destinadas directamente al fin de la asociación o relacionadas, que sean gastos necesarios o estrictamente indispensables para el fin de la asociación. Se van a tener que hacer en los términos de que establece, para que sean deducibles los gastos, que tenga su factura, que se pague en transferencia, que esté registrado en la contabilidad. Si no, te lo van a considerar como un remanente distribuible, ¿no? Antes había salvedades que te permitían que, en caso de que el contribuyente al que le hacías la erogación, o a favor de quien le hacías la erogación, no tuviera obligaciones de emitir comprobantes o no tuviera obligaciones fiscales, pues podías tú manejarlo libremente. Ahora ya no, ahora ya tiene que ser todo fiscalizable. Oye, entonces, para que la sociedad en general ponga mucha atención en esto, esto es muy común. Incluso lo vemos todos los días. Cualquier asociación, pues de padres de familia, lo que sea, juntaban el dinero, el régimen de condominio, lo que sea, juntaban el dinero. Yo con mis compadres juntaba el dinero y podía yo destinarlo a no solamente una beca, sino a comprar algo. No me emitían el comprobante, pero yo tenía quizá un comprobante simplificado, una nota de venta, y para eso ya estaba comprobada la salida. Ahora tiene que tener entonces una cuestión de un CFDI, como le llaman técnicamente, y esto es para todas, donatarias o no. Sí, todas las personas que tributen en el título tercero, que no se consideran contribuyentes para impuestos sobre la renta, todas las personas, todos los gastos que realicen, todas las erogaciones que realicen, tienen que ser fiscalizables. O sea, tienen que ser en la mayor medida de lo posible, pues, a través de transferencias electrónicas, cheques para abono en cuenta. Tienes que tener tu factura. Si no, esa erogación te la van a considerar un remanente distribuible. Pues bueno, licenciado, hacer el gasto. Un cambio muy radical, importante para poner atención. Yo le agradezco, pues como siempre, la disposición. Muchas gracias, y bueno, pues agradecer que haya aclarado esta situación. Muchas gracias, licenciado. No, gracias a ti, Oscar. Hasta luego. Bueno, pues ya escuchó usted de la voz de un experto lo que viene, lo que sigue. Las organizaciones de la sociedad civil han y siguen jugando un papel importante en todos los sentidos de sensibilidad que se tiene para con quien no encuentra alguien que empatice con el problema que tiene. Es un canal de salida, de catarsis para resolver problemas y, como dije, restaurar el tejido social. Vemos que las conclusiones las tendrá usted. Muchas gracias para acompañarnos. Nos vemos el próximo viernes, como ya sabe, a las 10 de la mañana. Porque todo análisis merece un balance empresarial. Esto fue Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez.